hablando sobre Ether Channel, que es el cual se conforma o trabaja con los dos protocolos LASP y el PHP. Existen escenarios o hay escenarios en los que se necesita más ancho de banda o redundancia entre dispositivos. ¿Qué es lo que puede proporcionar un único enlace? Se pueden conectar varios enlaces entre dispositivos para aumentar el ancho de banda, ¿no? Que es lo que se busca. Sin embargo, el protocolo STP, el Spanning Tree, que está habilitado en dispositivos de capa 2 como switches de forma predeterminada, lo sabemos por lo que hemos trabajado en el Packet Tracer, lo hemos visto, va a bloquear los enlaces redundantes o contiguos para evitar los bucles de switching, ¿no? Los bucles que hemos estado hablando durante estas clases. Se necesita entonces una tecnología de agregación de enlaces, o link aggregation en inglés, ¿no? Que permita enlaces redundantes entre dispositivos que no serán bloqueados por el Spanning Tree. Esta tecnología se llama Ether Channel, ¿no? Bueno, desde aquí parte todo. Es una tecnología de agregación de enlaces que agrupa varios enlaces Ethernet físicos en un único enlace lógico. Se utiliza para proporcionar tolerancia a fallos, uso compartido de carga, mayor ancho de banda y redundancia entre switches, routers o servidores. Entonces, como dijimos, hace posible combinar la cantidad de enlaces físicos o puertos físicos entre los switches para aumentar la velocidad general de la comunicación de switch a switch, ¿no? Entonces, como dijimos, permite agrupar varios puertos, ya sea fase Ethernet, gigabit Ethernet, 10 gigabit Ethernet, en un único canal lógico, ¿no? A ver. Más o menos. Así. Entonces permite la agrupación de enlaces físicos para hacer un solo enlace lógico, ¿no? ¿Qué ventajas podemos hablar de esta tecnología? En resumen, a ver, Ethernet Channel depende de los puertos del switch existentes. No es necesario actualizar el enlace a una conexión más rápida y más costosa para tener más ancho de banda. El equilibrio de carga ocurre entre los enlaces que forman parte del mismo Ethernet Channel. ¿Qué más? Cuando existen varios grupos de Ether Channel, entre dos switches, el Spanning Tree puede bloquear uno de los grupos para evitar los bucles de switching. Cuando este bloquea uno de los enlaces redundantes, bloquea el Ethernet Channel completo. Entonces esto quiere decir que bloquea todos los puertos que pertenecen a ese enlace Ether Channel, ¿no? A ver, ¿qué más? Sí, hay un montón más de ventajas. No voy a pasar a los protocolos de negociación automática que hay en esta tecnología. Se pueden formar entonces por medio de una negociación. Los Ether Channel
o por channel, mediante dos protocolos, ¿no? Que sería el PAGP que es el protocolo de agregación de puertos, o mejor dicho, y LACP, que es el protocolo de control de agregación de enlaces. Estos dos protocolos permiten que los puertos con características similares formen un canal mediante una negociación dinámica entre switches contiguos o adyacentes. Arrancando entonces con este protocolo, PAGP es un protocolo desarrollado o creado o patentado por Cisco que ayuda en la creación automática de enlaces Ethernet Channel. Entonces, mediante ese protocolo se envían paquetes PAGP entre los puertos aptos para Ether Channel para negociar la formación de un canal. Este protocolo identifica enlaces Ethernet compatibles y los agrupa y agrupa los enlaces en un Ether Channel. Después se agrega el árbol de expansión o STP como un único puerto. A ver más. Es necesario recalcar acá que en Ether Channel todos los puertos tengan la misma velocidad, 1, la misma configuración duplex, 2, y la misma información de configuración de VLAN. Y también debemos asegurarnos de que los enlaces sean compatibles. Los modos de configuración o funcionamiento del PAGP, del protocolo PAGP, son los siguientes. El estado on. Este es un modo que obliga a la interfaz a proporcionar un canal sin la necesidad que entregue un paquete del mismo protocolo, PAGP. Es decir, solamente las interfaces configuradas se mantendrán encendidas sin intercambiar esos paquetes que he mencionado. El otro estado, denominado deseable, PAGP deseable, estos estados se pueden consultar en el paquete 13 obviamente que mediante un comando, ya sea qué protocolo el administrador o por defecto se esté implementando. Entonces decía, el estado deseable, en este modo o en este estado se coloca una interfaz en un estado de negociación activa en que la interfaz inicia negociaciones con otras interfaces al enviar paquetes PAGP. Es decir, se encarga de negociar. Es decir, enviar los paquetes PAGP al otro extremo. Con la otra interfaz del extremo. El siguiente estado o modo de configuración, funcionamiento de PAGP es automático o
o auto también, ¿no? Este modo coloca una interfaz en un estado de negociación pasiva, en el que la interfaz responde a los paquetes PHP que recibe, por ejemplo, no sé si está bien dicho, del modo o estado deseable. El estado deseable se encarga de negociar o de enviar los paquetes PHP y el modo automático se encarga de recibirlos, ¿no? Se encarga de recepcionar paquetes PHP para permitir la negociación, ¿no? Pero no inicia la negociación, ¿no? Quien la inicia es este estado. Entonces, activa, pasivo. De la misma manera, de manera similar ocurre con los estados o modos de configuración en este protocolo de agregación de enlace del LACP. Algo más que agregar aquí en los modos de configuración de PHP tengo en que los modos deben ser compatibles en cada lado. Si se configura un lado automático, se coloca en estado pasivo en otro lado. No, perdón, se coloca en estado pasivo en automático, perdón. A la espera, entonces está a la espera de que el otro lado inicie la negociación. Como había dicho, el estado deseable se encarga de negociar en el Ether Channel, ¿no? Pasivo no hace nada. Solo se encarga de recibir, pero no inicia la negociación. Ahora sí, en ambos lados están en modo o estado automático, no va a haber nunca el establecimiento de la conexión o de los canales, porque nunca van a negociar. Siempre es necesario que un lado se mantenga en estado deseable para arrancar la negociación. ¿Más? Y aquí voy a poner una tabla de la combinación de modos o funcionamiento con estos estados, ¿no? Por ejemplo, un switch S1, un switch S2 y el establecimiento del canal. Cuando el switch 1, el dispositivo 1 está en modo on y el otro extremo está en automático o deseable, no hay establecimiento. Cuando el primer equipo o puerto está en estado deseable y el otro igual, como acabamos de decir, tampoco no va a haber establecimiento. Solamente cuando aparezca el estado auto. O viceversa. O que es la combinación que se recomienda es que ambos estén en modo auto, ¿no?
LACP. Agregación de enlace. Es una tecnología que nos permitirá unir varios enlaces físicos en un solo enlace lógico. Como hemos dicho, en lo que se basa en el channel, para tener velocidades mayores, ¿no? Está basado en el estándar IEEE 802.3AB, que fue creado alrededor del año 2000. Es un estándar de protocolo abierto y por lo tanto es usado por varios proveedores, ¿no? En cambio, PAN-IP es propio de Cisco. Si no me equivoco, fue creado en los años 90, si alguien me corrige, no me acuerdo bien. Ya, es un poquito diferente. Ahora, continuando con LACP. Entonces, el estándar define, en pocas palabras, o indica el establecimiento de una red de datos que describe cómo utilizar varios enlaces Ethernet full duplex en la comunicación entre dos equipos, repartiendo el tráfico entre ellos. Podría decirse también que es una manera económica de instalar una red de alta velocidad más rápida de lo que permita un solo puerto o dispositivo. Entonces, resumiendo, es una agrupación de varios puertos juntos en un grupo para implementar la repartición equilibrada de tráfico entrante y saliente entre los puertos miembros del grupo para potenciar la fiabilidad de la conexión entre dos equipos, los switches, etc. El modo de configuración de LACP. Funciona o mejor dicho, presenta dos modos. El modo activo, en el que de manera similar trabaja igual que el modo deseable de PAN-IP, en donde un dispositivo envía paquetes LACP a otro dispositivo para negociar la agregación de enlaces, es decir, está habilitado para iniciar las negociaciones o con otros puertos. Inicia las negociaciones. Y en el modo pasivo, el dispositivo solo responde a los paquetes LASP que recibe de otro dispositivo. Solo responde. No puede iniciar las negociaciones como era el caso de allá, pero sí responde a las negociaciones generadas por otros puertos. Y un estado encendido on, el cual de la misma manera obliga a la interfaz o al puerto a proporcionar un canal sin la necesidad de intercambiar paquetes de la SPO.
Las combinaciones del modo de configuración o funcionamiento de este protocolo son las siguientes. Si un extremo está en estado activo y el otro extremo está en estado pasivo, habrá conexión, o sea, habrá agregación de enlaces. Si el otro extremo está en estado encendido y el otro extremo está en estado activo, también. ¿Cuándo no va a haber este establecimiento de la conexión? Cuando ambos sean pasivos. Y la combinación recomendada para tener éxito en la negociación entre ambos extremos es cuando están en ambos activo-activo. Y hablando un poco sobre el proceso de negociación que el ASP implementa, comienza cuando un dispositivo envía un paquete LASP a otro dispositivo, el cual contiene información sobre los enlaces de datos que el dispositivo desea agregar. El dispositivo que recibe el paquete LASP responde con un paquete LASP que contiene información y que está dispuesto a agregar, ¿no? Como por ejemplo, fue información de tipo estado del puerto, la velocidad, duplex y el modo de funcionamiento, ¿no? Son estos modos. Si ambos dispositivos están de acuerdo en agregar los mismos enlaces de datos, se establece exitosamente una agregación de enlaces, ¿no? Es decir, se crea un canal sumando las capacidades para proporcionar un ancho de banda mayor, ¿no? Al realizar la tarea en el paquete tracer, eso hemos podido observar. Mencionando un poco sobre la detección de fallos de este protocolo. Este protocolo LASP proporciona una detección, un mecanismo de detección de fallos en los enlaces de datos o con qué fin, para redistribuir el tráfico entre los enlaces de datos disponibles. En caso que si un enlace de datos falla, el protocolo detecta el fallo y redistribuye el tráfico a través de los enlaces de datos que sí están funcionando correctamente. Entonces, de esta manera, este protocolo proporciona redundancia y alta disponibilidad en las redes de datos, ¿no? Ahora, ¿qué paquete o cómo se denomina este paquete LSP? El cual se intercambia entre switches, se llama o se denomina LASP loop. Es la unidad de datos de protocolo de agregación de enlace, el cual se intercambia entre los switches para la agregación y desagregación de enlaces. ¿Qué información contiene este paquete? Contiene la prioridad del protocolo LASP, contiene la dirección MAC del sistema,
contiene la prioridad del protocolo NSP del puerto, el número del puerto y la clave de operación mediante el envío de estos paquetes. Entonces, cuando un dispositivo recibe este paquete, el extremo opuesto, es decir, el que envía, compara la información contenida en ella con la recibida por otras interfaces para seleccionar la interfaz que puede estar en cualquier estado seleccionado, de modo que las dos partes pueden llegar a un acuerdo e iniciar la negociación. Estos paquetes se intercambian periódicamente, cada cierto tiempo. Cuando un enlace seleccionado deja de funcionar por alguna razón, la agregación de enlaces puede detectarlo rápidamente y restablecer el estado del enlace y establecerlo como bloqueado. Entonces, de esa manera el tráfico se redistribuye a otros enlaces miembros seleccionados. También quisiera mencionar que existen dos tipos de modo de agregación: agregación estática y dinámica. La agregación estática está configurada manualmente por el usuario. Y el sistema no permite añadir o eliminar automáticamente puertos en el grupo de agregación. Este grupo de agregación debe contener al menos un puerto. Y cuando el grupo de agregación tiene un puerto, solo puede eliminar el grupo de agregación borrando todo el Ether Channel. La agregación dinámica es una agregación creada o borrada automáticamente por el sistema. Los usuarios no pueden añadir o eliminar puertos miembros en la agregación de LACP dinámica. Solamente los puertos con los mismos atributos de velocidad y duplex conectados al mismo dispositivo y con la misma configuración pueden agregarse dinámicamente. Es decir, que tengan los mismos parámetros de configuración. Había mencionado, ¿no?, que el paquete de este protocolo LASP, el primer parámetro es prioridad del sistema. ¿Para qué usamos la prioridad del sistema? Para determinar qué dispositivo tiene prioridad para crear un canal. El dispositivo con la prioridad del sistema más baja tiene prioridad para crear el canal. También he mencionado que contiene otro parámetro llamado número de puerto y clave de operación. Esos campos se utilizan para identificar los puertos LASP y negociar el estado de dichos puertos. Luego, el sistema MAC o la MAC del sistema se utiliza para identificar el dispositivo que envió esta PDU, ¿no?, o esta unidad de datos del protocolo de agregación de enlace. La prioridad del puerto, otro parámetro, se utiliza para determinar qué puerto tiene prioridad para ser seleccionado por el canal. En este caso, el puerto con la prioridad más alta tiene prioridad para ser seleccionado para el canal. El número de puertos se utiliza para identificar el puerto físico que envía el paquete. Y por último, la clave de operación se utiliza para detectar errores en este paquete de unidad de datos, ¿no?, de este protocolo. Ahora, había unas preguntas específicas.
la cual primero decía cuántos enlaces se pueden agrupar en un canal, ¿no? Lo que he leído dice que depende del software o hardware de los switches. En general o en la actualidad se pueden agrupar hasta 8 puertos, o depende, no sé si tal vez la calidad o envergadura, hasta pueden agruparse 32 puertos, pero depende del modelo. En un switch de 4 puertos no puede agruparse 32, ¿no? Exacto, sería lo que... Entonces, sí, depende del software, hay que revisar. De todas maneras, esta técnica que era muy interesante hace 20 años, en la actualidad ha caído casi en desuso, ¿verdad? Porque los switches tienen puertos de altísima velocidad ahora, uplink que se llaman, o sea, los puertos de alta velocidad. Si tengo puertos de gigas, seguro que tengo puertos de 10 gigas de uplink, de subida. Entonces, ya casi ha caído el desuso. Obviamente hay situaciones en las que uno tiene que hacerlo por necesidades de redundancia o por cualquier necesidad. Lo único que sabemos es que hay que revisar los software que tienen los switches para verificar cuál queda mejor para trabajar. La idea es entender de que se puede, pero que no hay una regla específica, hay que leer, mirar, ver, probar. Ok, vamos a los... ¿Qué otra era la pregunta? La siguiente pregunta específica, ahorita que estoy viendo, es... ¿Cómo funciona o cómo se envían los paquetes Ethernet con los enlaces lógicos desde el punto de vista de hardware? El paquete Ethernet, o es decir, el tráfico, ¿no? ¿Cómo? Claro, la idea es la siguiente: estoy mandando un tráfico entre una estación y otra. Ese tráfico no es nada más que un movimiento de paquetes de Ethernet. La pregunta es, ¿esos paquetes de Ethernet llegan y tienen 4 enlaces? La pregunta es, ¿ese paquete de Ethernet se divide en 4 o pasa por uno solo? En síntesis, de manera resumida, parece que sabe mucho tecnicismo. Bueno, la Ethernet Channel hace uso del algoritmo de equilibrio de carga, en el cual determina qué puerto del canal, ¿no? Cualquiera del canal, se utilizará para transmitir el tráfico o la trama Ethernet. Los algoritmos más comunes por mencionar podrían ser, o mejor dicho, son SDC MAC, el cual, ¿en qué consiste? La trama se transmite, o el tráfico, por el puerto que tiene la dirección MAC de origen más pequeña. Si alguien tuviera información más específica de cada algoritmo, por favor, ayúdenos. Otro algoritmo se llama, o está denominado DST-MAC. La trama se transmite por el puerto que tiene la dirección MAC de destino más pequeña. También. Luego tengo otro SDC, DST, IP. La trama se transmite por el puerto que tiene la dirección IP de origen más pequeña, seguido del operador lógico SOR con la dirección IP de destino y el número de puertos TCP de esos 3 canales. Bien, a ver,
Es largo y extenso el tema porque hay varias cosas. La idea es, entonces, la pregunta iba a entender si el paquete se divide y se parte, se fracciona o no se fracciona. Esa es la pregunta. He leído, es muy raro que se divida o se subdivida en paquetes más pequeños. Generalmente mediante... La respuesta es no. No, No se divide. Okay. Porque dividir significaría tener todo un proceso extra de división. O sea, quién divide y quién lo ensambla otra vez al otro lado. Sería toda una locura. Entonces, lo que sí hace es distribuir el tráfico. Por eso se llama equilibrio de carga. En realidad se llama distribución de carga. Por acá uno, por acá otro, más o menos. Es como tener 4 puentes. Entonces, en 4 puentes yo puedo pasar más de ahí. Este puente está utilizado, estoy hablando de puentes de carretera. Entonces, este está ocupado, paso por el otro. Ya. Voy a pasar el doble de vehículos, el triple de vehículos, 4 vehículos simultáneamente. En general, más capacidad. Después ya existen todas esas formas, incluso sirven para asignar al próximo, quién será el próximo puente que va a ser utilizado para depender de una de las técnicas que utilizan. Ya van el otro, es la asignación de tráfico. Trabajo práctico. Uno vamos a revisar porque estamos ya para. No tenemos que hacer hasta las 9:30. ¿O el cuarto? Ya, nos vamos a ir a 9:14. No tengo que ver tampoco. Si no, acá. Se envió 4 paquetes por 4 enlaces y el otro envía también 4 paquetes por los 4 enlaces. Se envió 4 paquetes por los 4 enlaces y el otro también envía 4 paquetes por los 4 enlaces. Lo que haga del otro lado es otra cosa. Porque no necesariamente los dos elementos están transitando la misma cantidad de paquetes. Por ejemplo, en Internet, yo estoy yendo a Internet, por acá. Vamos a suponer que esta es la salida. Yo mando un solo paquetito y de allá me viene un chorro de paquetes. Entonces no es la misma cantidad. Entre dos elementos es muy difícil que sea la misma cantidad de paquetes que van a circular. No sé si entienden. Entonces, este señor que está manejando los paquetes hace todo lo que tenga que hacer para distribuir el tráfico aquí y este hará todo lo que tenga que hacer para distribuir el tráfico aquí. ¿Sí? No. ¿Ya pudo? No. Si le pasa internet, no tiene internet, que mi trabajo está en la plataforma. Está en la nube. Por eso no hay que poner nada en la nube. No hay. Entonces, bueno, hagámoslo virtual. No, podemos hacer uno chiquitito. Eso sobre el Packet Tracer. ¿Te acuerdas del packet, el más chico? El que había. Sí, el de 2 switches. Bueno, a todos quienes no han hecho el trabajo, a todos les funcionó. Entonces no hay tanto drama, parece que todo el mundo lo hizo. ¿O no? ¿O a alguien le faltó? No sé si ¿No lo puedo hacer? No me digo para empezar a hacerlo.
no le dio el tiempo, esa es otra cosa, no es que no lo pudo, sino no tuvo el tiempo. Yo no subí la tarea. ¿Ah? Él lo dice, pero no subí la tarea. A eso es más dramático. Hay historias peores que las de usted. Él hizo, pero no la pudo subir. O sea, nunca, por eso nunca hay que compararse con nadie, dice, porque siempre hay una historia peor que uno, ¿no? Entonces, ¿qué versión es esa? 7.2, a ver, ese es el problema. En el examen, en los prácticos, usen la versión 6.2, que es la última que se puede hacer sin necesidad de ir al internet. Lo que pasa es que él debe estar queriendo ir a internet para verificar que bla 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 bla, y entonces se bloquea. Pero ahí debe estar la versión anterior, la 6.2. Hay una que dice Students. Esa es la versión. Nadie ve. Digo, el tamaño del fondo.
01, el 02, el 03, el 04. ¿No? Y así lo ve en la gráfica. Todavía está negociando, ¿no? Ya, cambió justo en el momento. En el momento más. Bueno, aquí, ¿qué pasó? A diferencia de que solo cuando aparece el spamming tree, aquí todos se habilitan. ¿Okay? Es como un único canal. Se ve como un único canal y por supuesto tenemos en este caso 4 veces el enlace que teníamos antes. Ahora lo que estábamos hablando era si aquí hay un flujo de información entre esas dos estaciones. La pregunta era, ¿y qué pasa con...? Bueno, todo esto es una colección de paquetes que van a salir en IP, pero también en Ethernet. ¿Sí? Capa 2, y obviamente esto va a ir por capa 2, va a ir por capa 1. Toda esta tira de paquetitos, cuando llega aquí, se encuentra que tiene 4 caminos. Entonces, ¿cada uno se va a partir? No, no se va a partir. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el protocolo? Al primer paquete lo despachará por el primer enlace, al segundo por el segundo, al tercero por el tercero, al cuarto por el cuarto, etc. Hará su trabajo. ¿Y qué es lo que va a ver uno? Va a decir, pucha, acá tengo 400 megas de velocidad. ¿De acuerdo? O sea, es más o menos así. Ahora, aquí con una máquina no tiene sentido, no se ve, porque en realidad la máquina, si está a 100 megas, no va a disparar más, o sea, no va a mandar a más que 100 megas. ¿Dónde se nota? Cuando tenemos muchas máquinas queriendo competir por el mismo ancho de banda del canal, ¿no? Ahí se nota realmente la eficiencia del procedimiento. Ok, pero, como les digo, ya ahora ya casi nosotros. Bien. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Ok, este es el circuito, o este es un dibujo, por favor realícenlo, háganlo rapidito en su cuaderno. Tenemos 4 routers que están conectados a 5 redes. ¿Okay? Bien. Por supuesto, en el paquete 13, si lo tuviéramos que armar, tendríamos que poner unos switches acá, ¿no? No hay ese boost que necesitamos. Se supone que el switch lo pongo solo para que conecte a los elementos. Por si acaso los routers, cuando uno los compra, normalmente vienen en 2 opciones. Uno que son con configuración fija, es decir, que no le podemos adicionar nada, o un router que tiene la opción de que nosotros podamos ampliar a posteriori, ¿sí? Como las máquinas que venían antes, ¿no? Venían con un montón de ranuras, y si uno quería ampliar, metía más placas. Es lo mismo. Entonces,
Los routers que tengan ustedes si querían, hay algunos que se pueden ampliar y otros que no. Por ejemplo, este dice que tiene para poner dos tarjetas adicionales y estas son las tarjetas o los módulos que yo puedo adicionar. Entonces, aparentemente este de acá dice que provee 4 puertos switching, este provee 2 puertos de seriales. Entonces para WAN utilizamos esto, vamos a tratar de poner solo drag ahí, pero me dice que no puedo adicionar porque está encendido, entonces tengo que apagar el aparato. Eso lo hace para hacer. Lo tengo que encender. Y si está encendido ya ok. Lo enciendo, físicamente es como si lo estuviera encendiendo, estoy viendo qué es lo que sucede. Ok. Ya está. No vienen con los puertos WAN, entonces seguro que necesito colocar los puertos WAN. Los puertos WAN son estos, seriales. Entonces, ahora ya me va a permitir que yo pueda poner este tipo de serial a serial. Entonces, acá también debo hacer lo mismo. Este es otro tipo de equipo. Este es otro equipo mayor, tiene un montón de otras opciones adicionales, también lo mismo. Tengo que apagar y tengo que poner, a ver, dice, el módulo que provee un fácil de interface por un campamento. Dice que eso puedo poner ahí y que tiene un puerto internet, pero no es lo que queremos. Tenemos dos fáciles de internet. Tenemos esto de acá. Más o menos sería la configuración que está allá y por supuesto aquí tendría que poner, para que me funcione como está allá, tendría que poner switches para que me sirvan de interfaces. Switches aquí, switches acá. Acá tendría que poner un switch para la red de una y la otra switch para la otra red. Acá arriba un switch. Y la conectividad entre los elementos tendría que ser el router acá, el puerto. Como no estamos haciendo VLANs todavía, bueno, aquí no estamos haciendo VLANs, entonces es solo conectividad. Podemos poner los equipos. Acá hay una fase Ethernet solo para este lado, falta una para ese otro lado, entonces vamos a tener que introducir una fase Ethernet por allá en algún lugar, o una que diga acá que tenemos una fase Ethernet y aquí no tenemos esa.
Bueno, ok. Como sea, la primera cosa que tiene que hacer uno es identificar las redes que existen en nuestro circuito. ¿Cuántas redes hay? Bueno, a ver, veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todas esas son redes diferentes. ¿De acuerdo? La red de la izquierda, la red de abajo, o sea, la red A, la red B, la C, la D, etc. Y las auxiliares. Las auxiliares son estas redes que existen entre los enrutadores y que es muy difícil que en esas redes existan elementos PCs o routers o mejor dicho, impresoras o alguna otra cosa. Solo sirven para la conectividad entre los routers. Por lo tanto, normalmente en estas redes se ponen redes bien ajustadas o pequeñas, máximo 4 IPs, de las cuales solo se pueden usar 2. O sea, redes pequeñitas para que nadie intente entrar, porque si estoy usando todas las IPs, no hay forma de que alguien entre a tratar de ingresar a esa parte. Entonces, normalmente voy a poner una red /30 aquí, cualquier dirección que tenga. /30 significa que voy a tener solo 4 IPs, de las cuales una utilizo a un lado y otra al otro lado. ¿Sí? Entonces, una utilizaré aquí, la otra aquí y ya está. Entonces tengo todo más o menos controlado. Ahora, ¿qué red tiene cada una de las redes? Eso ya depende de su plan, qué es lo que haga. Bueno, entonces, ¿cuántas tenemos? Tenemos 9 redes. Bien. Este router necesita saber cómo llegar a todas las otras redes. Eso no lo sabe porque viene vacío, viene su tabla vacía. Esa tabla de rutas está vacía. Entonces, el administrador, ustedes tienen que decirle cómo llenar esa tabla. O lo llenan a mano o lo llenan automáticamente. Si lo van a llenar automáticamente, tendrán que habilitar el protocolo de enrutamiento en cada uno de los routers para que entre ellos empiecen a conversar y empiecen a llenar las tablas. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que ustedes desarrollen las tablas de manera manual, que es lo que se llama enrutamiento estático. ¿Sí? Nosotros ahora vamos a ver, el enrutamiento dinámico es muy simple. Ustedes, una vez que lo habilitan, son los protocolos de enrutamiento los que deciden cómo lo van a armar. Nada puede hacer usted para saber cómo lo hicieron, etc. Y la única manera de que usted sepa por dónde va un paquete es que usted desarrolle la tabla de rutas. ¿Sí? Bien. Entonces, este señor router tiene su tabla de rutas, y aquí nosotros debemos colocar todas las tablas que necesitamos para que este router pueda despachar hacia todos los lugares. ¿Cuántas? Bueno, el comando para llenar una tabla es hiperrow. Esto cuando estamos en configuración. Hiperrow, red destino, máscara, y aquí próximo salto. A ver, la red destino no existe ningún problema. Todos sabemos cuál es la red destino. Por ejemplo, si este señor quiere ir a la red B2, la red destino es B2, con su propia máscara. Y lo único que tenemos que decirle a este router es por dónde debiera irse. ¿Se va por el camino Z o por el camino X? Este router solo puede mirar a los elementos a los que él está conectado.
no puede ver más allá de eso. La clave para entender routing es que el enrutador RA solo puede conversar con el router C y con router B. No puede conversar con nadie más. Por lo tanto, el router A solo puede despachar los paquetes por la ruta Z o por la ruta X. No puede despachar por ningún otro lugar. ¿De acuerdo? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es, para llenar la tabla del router A, definir cuántas entradas va a tener su tabla. ¿Y cómo se define eso? Vamos a suponer que aquí está el router A. Entonces, lo que tenemos que hacer es, ¿a qué dirección es? Redes conectadas directamente al router A. ¿Cuáles redes están conectadas directamente al router A? La red A. ¿Qué más? Red A, X y Z. Esas son las tres redes a las que ese router A está conectado. Está conectado a la red A, está conectado a la red Z y a la red X. ¿Vamos? Esas redes que están conectadas directamente no necesitan ninguna definición, porque ellos están conectados directamente. Ese router ya conoce que está conectado a la red A, a la X y la Z. No conoce o no conectado no está conectado a quiénes. Red no está conectado a la B, no está conectado a la red C, no está conectado a la D1, ¿qué más? W. Bien. A todas esas redes no está conectado directamente. Entonces hay que decirle cómo llegar a esas redes. Entonces, ¿cuántas entradas va a tener su tabla? El número de redes a las que no esté conectado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces tengo que decirle cómo llegar a cada uno de los lugares. ¿De acuerdo? Y una vez que yo escriba esas 6 IP routes, el router A ya sabrá cómo despachar los paquetes, vayan a donde vayan. Entonces, tengo que poner, y aquí vamos a hacer el ejercicio. Vamos a suponer que este es 1 y este es 2. 1 y 2. 1 y 2. De las direcciones IP, por supuesto, ¿no? Bien. Entonces, por ejemplo, yo podría poner aquí IP route. La primera, red B, con su máscara. Para la red B sería, si quiero ir de aquí a la red B, la red B es aquí. ¿Sí? De aquí debajo. Entonces, ¿cuál sería el camino en teoría ideal para ir a la red B? X2, ¿no? ¿Vamos? A ver si me siguen. La primera entrada es para ir a la red B. Para ir a la red B, pongo la red B, pongo su máscara y le digo por dónde se va a despachar. El próximo salto. El próximo salto, X2. Y al router A no le interesa más nada. No le interesa qué es lo que hace el router B. La próxima sería IP route, red C, con su propia máscara. ¿Por dónde debería ir a la red C? En teoría, Z2. Por supuesto, ustedes cuando hagan el trabajo de routing se van a, o de protocolos de enrutamiento, la distancia más corta no necesariamente es la más eficiente ni la más rápida, etc. Son cosas diferentes. Bueno, ¿qué más tendríamos para la red D1? Tendría que poner keeper routes,
¿Por dónde? A la D1. No puede Y2 porque Y2 no está en los ojos del router A. ¿Se entendió? O sea, ¿se entendió la idea? El router A solo puede ver a las redes que él está conectado, no puede ver más allá. Entonces, ¿por dónde lo despacharía? ¿Por Z2 o por X2? Fíjense lo interesante. Es como, a ver, cuando alguien quiere ir de aquí a La Paz, ¿alguien le indica cómo llegar a La Paz? No, le van a indicar, mira, andate a Cochabamba y de Cochabamba pregunta cómo llegar a La Paz. Más o menos ese es el concepto aquí. Andate primero por allá y allá te van a decir cómo llegar. Entonces lo va a despachar o por este router o por este router, que estos de él tendrán la decisión de cómo mandarlo después al otro lado. ¿Sí? Entonces, ¿por dónde nos conviene? Por cualquiera de los dos. Podría ser por Z2 o por X2. Eso ya es definición de ustedes como administradores. Yo lo voy a mandar por X2. Entonces ya tenemos las tres primeras redes. La otra red sería el hiperrodo. D2 con su máscara. Fíjense lo que yo puedo hacer como administrador. Para ir a la red 2, yo podría mandarlo por la IE. No, por la Z, ¿no? Por la Z2. Los que van a la red 1 por X2 y los que van a la red 2 por Z2. O sea, yo puedo definir qué camino va a tomar el paquete que está yendo a una determinada red. Esa es decisión del administrador. ¿Sí? ¿Por qué razón lo hago así? Porque habrá alguna razón. No lo sé. ¿Sí? Y luego, ya hemos sacado 1, 2, 3, 4 redes, que son las redes realmente las interesantes. W y Y puede colocarse a W con su máscara y ok, ¿por dónde los despachamos para ir a W? Lo lógico aparentemente sería por X2 para W y para Y. ¿Puedo mandarlo por otro lado? Por supuesto, puedo mandarlo por donde quiera. Usted define por dónde lo va a mandar. Es definición del que está programado. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, ¿qué es lo que hemos obtenido aquí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya tenemos las 6 rutas que van a estar en esta tabla, y con esas 6 rutas más lo que él conoce de las 3 que tiene, conoce las 9 redes. Las 9 redes que hay en la topología. Por lo tanto, ese router puede hacer, cuando le llegue un paquete con una determinada dirección, él mira y dice, te vas por tal lugar. Y ya está. ¿De acuerdo? Y entonces de esa forma ese router sabrá todo lo de la red. Lo mismo habrá que hacer para cada uno de los routers. Cuando uno completa de hacer esta tarea en cada uno de los routers, todos los elementos se van a comunicar. Van a estar conectados, comunicados y ya está. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, es importante que ustedes identifiquen cuántas redes hay en su circuito, porque de ahí empieza toda la historia. ¿Sí? Si yo no sé cuántas redes hay y si no sé identificar, ya ahí empieza mal la historia y todo va a quedar mal.